Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo feliz de estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo chismecito del bueno, del que nos gusta a todos. Y hoy, prepárense porque traigo bomba, sí bomba, de las buenas, de esas que sacuden el mundo del espectáculo y nos dejan con la boca abierta. Y es que, ¿quién no adora un buen drama turco? Hoy vamos a hablar de la pareja que nos tenía suspirando a todos, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que lamentablemente parece que ha puesto punto y final a su cuento de hadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis cielos, parece que los campamentos de boda, las campanas nupciales y las promesas de felices para siempre se han ido al garete. Y todo, dicen, por culpa de una palabra, una frase, un comentario. ¿Qué dijo Kerem Bürsin que lo cambió todo? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, rumores y corazones rotos, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale clic al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y así podrás estar al tanto de todas las novedades, chismes y noticias frescas del mundo del entretenimiento. Contamos con ustedes. Bueno, ya estamos listos, así que agarren sus palomitas, sus bebidas, y prepárense para el chisme. Empecemos por el principio. Para los que quizás no estén muy familiarizados con esta historia de amor, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y desde el primer momento la química entre ellos fue palpable. No solo en la pantalla donde sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron soñar con el amor, sino también en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y aunque al principio lo negaron, pronto las fotos, los gestos y las declaraciones sutiles confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación desde el inicio fue muy seguida por los medios y los fans. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes románticos. Era la pareja perfecta, la envidia de muchos. La historia de Hande y Kerem, desde su primer encuentro en el set, parecía sacada de una novela turca. Dos personas que se enamoran trabajando juntos, una química desbordante, obstáculos, reconciliaciones. Todo lo que necesitábamos para una buena historia de amor. Y por supuesto, todos soñábamos con que llegaran al altar. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Durante mucho tiempo, los fans especularon sobre una posible boda. Había rumores, indirectas, fotos que insinuaban un compromiso. Pero nada se confirmaba oficialmente. Hasta que, ¡boom!, empezaron a circular rumores de una posible boda inminente. Se hablaba de preparativos, de vestidos de novia, de invitaciones, de una fecha. Los fans emocionados esperaban con ansias el gran día. Pero, ¡oh sorpresa!, la boda al parecer nunca llegó. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón: ¿qué pasó? ¿Por qué se canceló la boda? ¿Qué fue lo que truncó esta historia de amor? Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque las versiones son muchas y las fuentes, poco fiables. Pero como buenos chismosos, vamos a analizar todo lo que se sabe, o lo que se rumorea, claro. La primera versión, y la más recurrente, habla de diferencias irreconciliables. Dicen que Hande y Kerem tenían visiones muy diferentes del futuro. Hande, al parecer, estaba muy enfocada en su carrera, en seguir creciendo profesionalmente, en conquistar nuevos mercados. Kerem, por su parte, supuestamente quería algo más tradicional, sentar cabeza, formar una familia. Y al parecer, estas diferencias fueron el detonante de la ruptura. Otra de las versiones, más picante, involucra a celos. Se dice que Kerem se sentía inseguro con el éxito de Hande, con la atención mediática que recibía, con la cantidad de proyectos que tenía. Y eso, sumado a su supuesta personalidad posesiva, habría generado fricciones en la relación. Pero, mis amores, la versión que más ha resonado, y la que nos lleva al meollo del asunto, es la que habla de las declaraciones de Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunos medios, Kerem, en una entrevista, habría hecho unos comentarios sobre el compromiso, sobre el matrimonio, que no le habrían gustado nada a Hande. En concreto, se dice que Kerem habría expresado cierta reticencia a formalizar la relación, a casarse.
Habría dicho algo así como que no estaba preparado, o que no creía en el matrimonio como institución. Y eso, mis amores, fue la gota que colmó el vaso. Ande, que ya tenía sus dudas, que ya tenía sus reservas, se sintió decepcionada, traicionada. Creyó que Kerem no estaba tan comprometido como ella, que no sentía lo mismo, que no quería lo mismo. Y finalmente decidió cancelar la boda y poner punto y final a la relación. Pero ojo que esto no es lo único. También se rumorea que la familia de Ande no veía con buenos ojos la relación. Al parecer no aprobaban la actitud de Kerem, su forma de ser, su estilo de vida. Y eso también habría influido en la decisión final de Ande. Así que, resumiendo, tenemos varias posibles causas de la ruptura: diferencias irreconciliables, celos, declaraciones polémicas de Kerem, y la supuesta oposición familiar. Y aunque no podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó, lo que sí sabemos es que Ande y Kerem ya no están juntos. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo están ahora? ¿Cómo han reaccionado ante esta ruptura? Pues, por lo que hemos visto en redes sociales, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande, por su parte, se ha refugiado en el trabajo, en sus proyectos, en su círculo de amigos. Se la ve radiante, feliz, y aparentemente enfocada en su carrera. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, viajando, y disfrutando de su soltería. Es una pena, porque hacían una linda pareja. Pero al final, las relaciones son así. A veces funcionan, a veces no. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que sigan adelante con sus vidas. Y con esto, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito, que les haya parecido interesante la historia de Ande y Kerem. Yo, por mi parte, me he divertido muchísimo compartiendo este drama con ustedes. Así que, para recapitular, en este vídeo hemos analizado la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin, hemos explorado las posibles causas, y hemos reflexionado sobre el futuro de ambos. Y aunque no tenemos la verdad absoluta, sí tenemos una visión general de lo que pudo haber pasado. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por apoyar el canal. Son lo máximo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, sus pensamientos sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que pasó realmente? ¿Cuál es su versión de la historia? Los leo en los comentarios. Y para finalizar, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes todo el chisme del mundo del entretenimiento. Así que, por favor, ayúdenme a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.